Bienvenidos a la serie que es la Biblia y estoy seguro que muy pronto vamos a tener que familiarizarnos con las alabanzas, los anuncios y la predicación bilingüe. Estamos muy interesados en que las próximas generaciones conozcan del amor del Señor y participen de la vida activa de adoración junto con el resto de la familia. Yo no sé si estoy autorizado todavía, señorita directora de Escuela Dominical, para anunciar el cambio que viene en camino. Todavía sí, no, más o menos, sí lo puedo, estoy aprobado. Perfecto, entonces, ya que la señorita, bueno, no señorita, está embarazada, señora directora de Escuela Dominical, que es Stephanie. Stephanie, no creo que todos te conozcan, ¿te puedes poner de pie, por favor? Y aunque sea así, saludar tipo princesa de... Exacto. Ahí eso, muy bien, perfecto. Stephanie, gracias a Dios, obedeció la voz de su pastor y va por su segundo bebé. Así que saliendo esto, le dije que son 5, así que saliendo a seguir trabajando para la producción. Queremos con la directora y el grupo de maestros de Escuela Dominical hacer un pequeño cambio que pueda favorecer a la vida de la iglesia, y es que la Escuela Dominical pueda otra vez volver a las clases cada domingo como lo teníamos antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue obviamente cambiar el sketch de cómo nosotros administramos los niños, obviamente por la gravedad del caso. De no tener nada, tuvimos una sola clase, luego tuvimos 2 clases al mes y esperamos en el Señor a partir del primer domingo del mes que entra, sería el mes de noviembre, comenzar a tener otra vez las clases todos los domingos, a partir de la alabanza juntos y a partir de la hora de la enseñanza, anuncios y predicación, los niños pasarían a la escuela dominical. ¿Cuántos alguna vez estuvieron en el servicio de la iglesia de inglés, Bridge Inglés, alguna vez, ahora, actualmente? Levanten la mano. Bueno, textualmente es como lo administra inglés. Los papás vienen con sus hijos, adoran juntos, y a la hora de la enseñanza del predicador, el pastor o la pastora o quien esté predicando, los niños pasan a la escuela dominical. Intentaremos usar ese nuevo método y les animo a los papás que me ayuden, por favor, a tener control de sus niños en cuanto a administrar el tiempo, venir a horario, recoger los horarios y poder así también colaborar mucho con las maestras, maestros de escuela dominical que hacen un trabajo maravilloso. Así que queremos felicitarte, Stephanie, y de la felicitación a ti, bájalo al resto de los muchachos y muchachas que están haciendo un trabajo excelente. ¿Se animan a aplaudirlos a ellos? Y hablando de aplausos, y ya para comenzar la enseñanza, ¿pueden aplaudir al grupo de alabanza que están haciendo un trabajo fenomenal? Los muchachos contra viento y marea están aquí, practican, se esfuerzan y me encanta saber que trabajo con gente que siempre da la milla extra, ¿no? Que siempre da el extra. Me encanta, me anima y es literalmente lo que más me incentiva a mí a seguir adelante con el llamado de Dios para esta iglesia. Si trajiste Biblia, te voy a pedir que la abras, por favor, entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 3, del verso 1 al 13, vamos a leer en un momentito más. La serie de estas enseñanzas se llama ¿Qué es la Biblia? Y en el día de hoy, el título del mensaje se llama ¿Qué salió mal? ¿Qué salió mal? ¿Qué fue lo que salió mal? Hace 12 años, bastante tiempo, tuve la bendición junto con mi familia, esposa, 2 hijos y 1 en camino, porque Timo estaba en la panza de mamá en ese momento, y mis papás, que en ese momento nos visitaban de Argentina, habían llegado a California para estar con nosotros de vacaciones, y tuvimos la brillante idea de vacacionar en las playas hermosas mexicanas. Qué lugar tan bonito, ¿no? El calor, la arena, la comida, la gente. El mexicano tiene esa cualidad, es tremendamente cálido, ¿no? Te trata tan bien y también te saca todo el dinero, pero te trata
te tratan tan bien que uno puede desenfundar sin ningún tipo de problema porque uno se siente cálido en todo el sentido de la palabra. Con mucho esfuerzo, para serte sincero, hicimos ese gasto, un gasto que no teníamos ni idea de cómo enfrentarlo, pero Dios se las ingenió para ayudarnos a pensar y hicimos ese gasto, esa inversión de familia y llegamos a las famosas costas mexicanas. Llegamos al hotel, todo muy bonito, ustedes saben cómo es eso, ¿no? Todo muy vistoso, la gente te trata muy bien, como digo, te tratan bien desde que uno se baja del taxi hasta que se va, obviamente con la intención de hacer negocio, pero te tratan bien al fin y al cabo. El asunto es que llegó la noche y nos fuimos a descansar, pero antes de eso, obviamente entramos al cuarto, dejamos las maletas y acomodamos la ropa y nos dimos cuenta que las camas eran de cemento. Las camas eran completamente de cemento y tenían en cada cama un colchón aproximadamente de media pulgada. Sí, así que ese colchón era dolor de espalda seguro, ¿no? La otra cosa que vimos en el cuarto era que las camas, aunque eran dos y eran de base de cemento, eran muy pequeñas. Era una medida más pequeña de una cama pequeña de las que usamos aquí, de este lado del mundo. Así que 2 personas no íbamos a entrar en cada cama. Además, Pao estaba embarazada, así que Pao era de 1,5 personas el tamaño. Así que Pao ocupaba una cama sola. Quedaban 2 pequeños, mis 2 nenas primera, para dormir en la otra cama. ¿Y su servidor dónde iba a dormir? Así que pedimos una cama extra y en el tiempo nos trajeron una cama de resortes. Una cama de resortes que mi esposa se acuerda hasta el día de hoy, porque cuando yo me acosté esa noche en esa cama de resortes, la cama se cerró, literalmente se cerró, y yo quedé con los pies así como un contorsionista, quedé con los pies aquí atrás y literalmente me hicieron un sándwich con esa cama. La historia no termina ahí. Luego de amanecer con bastantes agujeros en mi camiseta por los alambres que tenía ese asunto y dolorido como que si me hubieran agarrado a golpes, fui a tocar la puerta del cuarto de mi papá y mi mamá. Yo estaba muy contento porque habíamos podido traer a los papás de vacaciones y eso para cualquier hijo es una gran honra. Así que llego ahí. Por cierto, toda la noche, como suele suceder, una tormenta insoportable. Hacía rato que yo no escuchaba tanta agua caer junta. Yo sé que ustedes vienen de lugares donde llueve mucho, sé que Honduras tiene un sector de mucha lluvia, Argentina tiene sectores de mucha lluvia, México, ni hablar. En México es que tiran agua para lavar, no sé qué es lo que está pasando ahí. Ahí hay un agujero en una nube en esa parte del continente. Una lluvia increíble. Tocando el cuarto de mi papá al otro día por la mañana veo que mi papá me abre la puerta medio dormido. No era una hora habitual para que él se levantara dormido, pero estaba bien dormido. Abre la puerta así para entrar y saludar a mi mamá y ver que todo estuviera bien. Yo era el anfitrión. Cuando entro al cuarto veo que mi papá está durmiendo de manera vertical de la cama y no horizontal. O sea, mi papá estaba durmiendo al revés en la cama. Veo un montón de toallas arriba del colchón y yo dije, mi papá se portó mal y mi mamá lo mandó a dormir al pie de la cama. Algo hizo. Cuando veo muy bien todo el tema de las toallas, mi papá torcido, las toallas ahí, pongo la mano encima de la toalla y había como 50 toneladas de agua. Miro para arriba y había una gotera grandísima. No había techo en esa parte del cuarto. Parece que la vida, toda la vida, tiene ese matiz, tiene ese tipo de sabores. De repente estás en unas vacaciones soñadas con la gente que más amas, pero te encuentras durmiendo en una cama de alambre que te pica la espalda o te encuentras durmiendo con una gotera gigante encima de la cabeza. Toda la vida que nos toca vivir tiene ese tipo de sinsabores, momentos muy agradables, momentos de mucha alegría, momentos de mucha celebración y tiene esos momentos hostiles, esos momentos duros, ¿no? Esos momentos donde uno dice, caramba, ¿cuándo se va a terminar todo esto? ¿Cuándo uno va a dejar de sufrir? ¿Cuándo uno va a terminar con todo lo que a uno no le agrada que le toca vivir? ¿Saben que el capítulo 3 de Génesis nos enseña exactamente el sinsabor, la parte mala
la parte difícil de todo lo que había sucedido bueno hasta este momento. Miren, Génesis capítulo 1 te relata cómo Dios se encargó de poner todas las cosas en su lugar y de crear todas las cosas y poner las cosas, cada cosa en su lugar de manera hermosa. La creación. Capítulo número 2, Génesis te enseña de cómo Dios hace ahora al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para que comiencen a gobernar. Capítulo número 3, y es lo que hablaremos hoy, habla de cómo todo ese escenario, todo ese argumento creado maravilloso hasta este momento, todo se viene abajo. ¿Cómo aparece esa gotera en el medio de unas grandes vacaciones? ¿Cómo tienes que dormir en un colchón de cemento o de alambre en el medio de unas hermosas vacaciones? Ahora sí, por favor, vengan conmigo a la Biblia. Génesis capítulo 3, verso 1, dice así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y lo comió. Y luego le dio al esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de la desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles porque para que Dios no los viera. Verso 9. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre respondió, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Menos mal que no había nadie más para atrás, porque si no hubiéramos encontrado algún otro tipo de culpable en este asunto. Como dije hace un momento, después de las escenas de la creación y de la creación del mundo, capítulo 1 de Génesis, luego de la creación del hombre, la corona de la creación, que sería lo que encierra el capítulo 2, el capítulo 3 tiene plasmada la desgracia más grande que pudo haber ocurrido en la historia de la Biblia. Hay mucho que enseñar acerca de esto y mucho que uno podría hablar, pero realmente ese mucho que uno podría hablar debería ser una serie en sí misma porque hay mucho que aprender de todo este asunto. La cosa es que aquí comenzamos a ver cómo la mujer y el hombre, o el hombre y la mujer, no utilizan bien lo que nosotros conocemos como libre albedrío o libre decisión. Para comenzar, les explico que las únicas personas en la humanidad que tuvieron la posibilidad de decidir por sí mismas de seguir o no seguir a Dios en obediencia fueron Adán y Eva. El resto de la humanidad, lamentablemente y a favor de Adán y Eva, estamos condenados, estamos perdidos y estamos naturalmente separados de Dios, a no ser que Él por su gracia nos quiera buscar. Amén. Así que entonces vemos que aquí comienza una conversación bastante interesante. Yo la llamaré en esta tarde una conversación mentira-verdad. Ese juego de palabras que la serpiente, Satanás, comienza a tener con la mujer, ese diálogo que nunca se tendría que haber dado. Porque la serpiente, astuta para mantener una conversación y sembrar duda y desconfianza en la cabeza de la mujer,
le dice, ¿no es cierto que ustedes que tú, Eva, no puedes comer de ningún árbol de lo que está ahí? Porque así sucede con lo malo. Siempre es todo no, siempre es todo lo malo, siempre es todo lo que no puedo. ¿No es cierto que no puedes comer de ningún árbol? La respuesta de Eva fue, bueno, yo puedo comer de todos los árboles. Lo único que no puedo hacer es comer de ese que está en el centro del jardín. ¿Me siguen hasta acá? Ah, o sea que puedes comer de todos los árboles, pero no puedes comer de ese que está ahí. Ah, pero seguramente tiene que haber una explicación del por qué no puedes comer de ese arbolito, porque puedes comer de todos los demás. Pero ¿por qué no puedes comer de eso? Yo quiero que me den una explicación, diría la serpiente. Yo quiero que me den una explicación. Es lo mismo que usted se suba a un avión y antes de subir le diga al capitán, es mi primera vez dentro de un avión. Yo quiero que usted me explique cómo funciona esta nave. Porque si yo no entiendo cómo esta nave funciona, yo no me subo. Si usted hace así, seguramente se va a perder el vuelo y se va a tener que ir en taxi o en bicicleta o corriendo. Por ese avión usted no va a subir. Aquí tenemos la conversación de la serpiente y la mujer. Queremos saber por qué no podemos comer de ese árbol. La razón por la cual no podían comer de ese árbol era justamente porque Dios quería ayudarlos a entender el límite saludable de lo que era la convivencia. Le tendríamos que preguntar al capítulo 3 de Génesis cómo Adán y Eva funcionaron como personas de gobierno. Si te acuerdas el mensaje del domingo pasado, que fue el capítulo 2, ¿te acuerdas que una de las virtudes que Dios les había dado a Adán y a Eva luego de multiplicarse era que gobernaran la tierra? ¿Era que qué? Que gobernaran la tierra. Le pusieron nombre a todos los animales, le pusieron nombre a todo lo que vieron, así que todo lo que hay y cómo se llame, fueron ellos los autores. Tenían la posibilidad de gobernar. Ahora, ¿cómo gobernaron? Capítulo 3 nos dice cómo gobernaron extremadamente mal. Al punto de que había un solo árbol del cual no podían comer versus miles y miles de otros que sí podían, pero tuvieron que ir a comer del que le habían dicho que no. ¿Alguien se siente identificado con eso? No, perfecto. Acá todo el mundo obedece, todo el mundo sigue las reglas, a todo el mundo le encanta que le digan qué es lo que tienen que hacer. ¿No es cierto que es verdad? Que yo te voy a explicar, diría la serpiente. Si tú comes de ese árbol, lo que va a pasar es que te vas a convertir en una persona tan inteligente y tan sabia que vas a ser igual que Dios. Escúchenme, que vas a ser lo que dice la Biblia, que vas a ser igual que Dios. Eva, Dios no quiere que comas del árbol, porque si comes del árbol vas a ser igual que Él. ¿Vas a ser qué? Igual que Él. ¿Se recuerdan que había alguien en la Biblia que tuvo esta misma cualidad? Que fue a alguien que se le ocurrió en el cielo armar una rebelión y él dijo en su corazón, voy a poner un trono a la par del de Dios porque yo quiero ser igual. ¿Se acuerdan el nombre? Satanás, Lucifer, el diablo. Llámelo como usted quiera, todos los nombres caben, pero no hay nada más satánico que justamente la idea basada en lo que la serpiente le siembra, el mismo Satanás, le siembra a la mujer para que la mujer tenga la misma actitud. Síganme, por favor, porque literalmente eso es la esencia de todo pecado. La esencia de todo pecado no es solamente el pecado en sí, llámese fornicación, adulterio, robo, engaño o la lista interminable que hay de pecados. El pecado o el comienzo del pecado, que luego se va a desarrollar y va a gestar peores cosas o mayores cosas, es justamente ser alguien o querer ser alguien que esté a la par de Dios. Cuando alguien es abrazado por la desconfianza, comienza a tener un intercambio de Dios. Déjenme explicar esto un poquito más detenidamente. Cuando comienzo a desconfiar de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la provisión de Dios, es ahí donde me sale lo humano. Es ahí donde yo hago un Dios de mí mismo. Es ahí donde yo hago un Dios de lo que yo creo que está bien.
Es ahí donde yo hago un Dios de lo que yo considero que a mi manera y a mi forma y en mis planes lo voy a resolver. Es ahí cuando sale el san yo, el santo a mí mismo. Se llama egocentrismo, se conoce como ego, lo puede usted conocer como ese capricho humano que uno quiere presentar porque mis chicharrones son los que truenan. ¿Ahora me entienden mejor? Bien, perfecto. Eso es justamente, es a mi manera, es como yo lo quiero hacer. Entonces Eva lo que consideró fue hacer las cosas a su manera, fue hacer las cosas a su manera. Todo creyente que esté en esta reunión escuchando esta enseñanza tiene que saber que el pecado no es lo que se concreta a lo que le podemos poner un nombre, como dije recién, adulterio, fornicación, lascivia, robo, etcétera, sino que el pecado comienza en querer ser tu propio Dios, en mandarte a ti mismo, en ordenarte a ti mismo y en querer hacer las cosas como te conviene o como crees conveniente que tienen que ser. Un gran pasaje de la Biblia escrito por alguien que conocía mucho de la vida dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué alguien sabio te daría un consejo así? Porque él lo hizo las cosas mal. Cuando Salomón fue sabio en su propia opinión, la regó, metió la pata, hizo las cosas mal. Y ahora nos puede enseñar la Escritura, a ti y a mí, que el sabio en lo que opina de sí mismo y de otros es una persona que va a tender todo el tiempo a pecar. ¿Alguien me dice amén a esto? ¿Qué afectó entonces en el Edén? ¿Cuál fue el gran problema? El gran problema que afectó, a pesar de todo lo que la mayoría conocemos en cuanto al comienzo de la vida del pecado, es que Adán y Eva, lo primero que perdieron, y de ahí todos nosotros, es el shalom de Dios, es la paz de Dios. Hay una definición de la palabra shalom que me gustaría que ustedes la vieran junto conmigo en la pantalla. En la Biblia, la palabra shalom significa florecimiento universal, plenitud y deleite. Es la unión de Dios y los humanos en la creación. Miren, por favor, capítulo 1 de Génesis, Dios crea el mundo y lo que conocemos del mundo. Capítulo 2, Dios crea a los hombres para que gobiernen el mundo. Hasta ese momento existió el shalom de Dios. ¿Por qué? Porque había sintonía, había coincidencia. Era Dios, era su creación y era la humanidad. Era el triángulo perfecto amoroso. Era Dios, era la creación y era la humanidad. Hasta este momento estaba todo maravilloso. Un amén solo. Hasta este momento todo estaba genial. ¿A quién se le ocurrió echar a perder esas vacaciones? En la cabeza de quién cabe echar a perder eso que todo el mundo persigue como loco el día de hoy. La gente por tener shalom, por tener paz, hoy en día hace cualquier cosa. Paga dinero, hace viajes, se mete en religiones, cambia de pareja, deja la que tiene, agarra otra, la deja esa y vuelve con la que tenía. La gente hace de todo con tal de justamente sentir un poquito de shalom, tener un poquito esa sintonía que solamente se puede lograr, ahora todos sabemos, a través de Jesús, que es el que te va a volver por su sacrificio al shalom del inicio de lo que sucedía en el Edén. La palabra shalom en griego es airene o irene, y es una palabra que no tiene tanto sentido como lo tenía en este momento. Porque, por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿cómo están? Estoy tranquilo, estoy en paz. Pero me vas a decir que estás en paz porque hay una de las áreas que más o menos consideras que están tranquilos. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás? Y la otra pregunta que te hago, ¿y cómo van las cosas en el trabajo? ¿No? Y entonces me dices, bueno, en el trabajo las cosas van bien. Y luego, ¿cómo van las cosas con tu esposa? Bueno, más o menos. Y las cosas con Dios, no, pésimas. ¿Ven? Entonces, cuando uno pregunta ahora,
cómo van las cosas, uno inmediatamente contesta bien, yo estoy bien, estoy en paz, estoy tranquilo. Entender la paz desde el punto de vista bíblico y ver lo que Adán y Eva perdieron era un shalom que solamente Cristo nos lo puede devolver. Insisto, por última vez, era paz con Dios, en relación con Dios, era paz en relación con la misma creación y en tercer lugar era paz entre las personas. Por cierto, para ahí voy. Porque una vez que el pecado entra, la mujer come del fruto, convida el fruto y se arma todo el lío que ustedes y yo conocemos en la Biblia como el comienzo del pecado metido, insertado en este mundo caído. Justamente lo primero que sucede es que se desbasta la comunicación entre Adán y Eva. Déjenme darle un poquito de ejemplo aquí. ¿Quién come del fruto? La mujer. Amén. Están preocupados, hoy no quieren echarle la culpa a nadie, hoy tienen miedo de dormir en el sofá, los hermanos. La primera persona que es seducida para comer del fruto es la mujer. Dios bendiga a Eva. Entonces Eva lo que hace, una vez que come del fruto y una vez que se mete en problemas, es convidar al marido para que ahora sean los dos en problemas, para no estar solita. Entonces le dice al marido, interesantísimo la fruta que encontré. Esta es la fruta del árbol que Dios nos dijo que no, pero me pareció que era una chulada, tiene un color maravilloso, se ve recontra jugosa, yo ya la probé, ahora pruébala tú. ¡Fa! Y el otro va y hace lo que la mujer le dijo. ¿Se dan cuenta por qué no funciona la técnica? Dos entendieron y dicen amén. Cuando Dios descendió por la tarde a conversar con ellos como siempre lo hacía, lo primero que hubo fue un problema de comunicación. Porque estaban escondidos y ahora Dios hablándoles a ellos como lo hacía todo el tiempo y ahora comienza un diálogo. ¿Dónde están? Estamos escondidos. ¿Por qué están escondidos? Porque comimos del fruto. ¿Y quién comió del fruto? Bueno, yo. ¿Y quién te lo dio? Bueno, me lo dio la mujer. Bueno, y entonces la mujer, ¿qué pasó? No, pues fue la serpiente. Lo primero que hubo, el primer caos y pérdida de Shalom ocurre justamente en la primera conversación para ver a ver quién es el culpable. Te nombré dos cosas, que estaban escondidos primero y después que comenzaron a echarse la culpa, porque los dos primeros pecados de donde vienen todo el resto es la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza. La culpa no es de Dios. Si tienes culpa, hoy tienes que renunciar a eso y ser limpio por la sangre de Cristo. Amén. Y si tienes vergüenza, que sea vergüenza de hacer cosas malas, pero no una vergüenza que te lleve al abandono, a esconderte, a olvidarte, sino una vergüenza que te dé convicción, que te dé remordimiento y que te haga llegar a Dios para entonces ser limpio y perdonado y renovado y que eso que hiciste no lo hagas nunca más. Yo me aplaudo solo, no hay problema por eso. Soy mi propio motivador. Culpa y vergüenza. Lo primero que sucede, primera señal de la pérdida de Shalom es que la comunicación entre los cónyuges comienza a estar mal. La conversación, la comunicación entre los pares comienzan a tener distorsión. La señal de Wi-Fi se empieza a perder y eso huele a pecado. Eso huele a que las cosas no están yendo por buen camino. Amén. ¿Qué es el pecado entonces? Pecado, la traducción, la explicación más fácil que yo puedo hacer en este día es cerrar al blanco. Pecar es cerrar el blanco. Es hacer las cosas de manera totalmente opuesta a lo que Dios dijo que nosotros hagamos. Escribí alguna definición de algunos escritores de pecado, te la quiero dejar saber. El pecado no es malo porque está prohibido porque es malo, dice el pastor John Mark Comer. Dice el pastor John Piper, uno de mis favoritos, y la frase aparece en la pantalla. Miren qué interesante esto. El pecado es lo que haces cuando tu corazón no está satisfecho en Dios. Pecar es
no tener satisfacción en Dios, no sentirse satisfecho con lo que el Señor te ha servido en la mesa. Ahí es donde las cosas comienzan a suceder de manera equivocada y tomamos decisiones tontas y nos enredamos en mayores problemas, y aunque no hayamos ejecutado nada y aunque nadie se dé cuenta de nada, por dentro de nosotros tenemos el mismo infierno y estamos enredados sabiendo que si esto sigue así, terminaremos muy mal nosotros y todos los demás. Por favor, noten que el pecado tiene consecuencia. La mujer comió un frutito, el frutito lo convidó al marido y el marido y la mujer comenzaron a tener problemas. Si quiere después con más tiempo, siga leyendo el resto de los capítulos 4, 5, 6 y hasta el 11 de Génesis, que son todos problemas unos tras otros. Caín y Abel se matan en el próximo capítulo, hijo de estos dos que habían desobedecido. Es una desgracia completa, pero déjenme seguir avanzando por cuestión de tiempo. Cuando uno rompe los límites, había solo un árbol que no había que comer. Era solo uno. Todavía estoy pensando en ese bendito árbol. Era uno nada más y ahí tuviste que ir a comer lo que no debías comer. Cuando uno rompe los límites, porque Dios dijo, esto no lo hagas, esto no, todo el resto sí, pero esto no. Cuando uno rompe los límites, todo el mundo sufre. Cuando alguien rompe los límites por pecado, todo el mundo sufre. Mi hijo Timoteo es el varón de la casa, es el tercero de nuestros hijos. Es un regalo de Dios el niño. Amén. Pero ha sido un muchacho más mal portado. A ese con Pablo que estamos en noche de tormenta. Porque el hombre salió como un relámpago. El muchacho no tiene paz. Juega dormido, juega despierto, juega en la escuela, juega caminando. El muchacho juega, baila, él tiene una fiesta, él tiene su propia música. Él tiene su propia novela. Él crea sus propias historias y él es el protagonista. Él las escribe, las compra, las vende. ¿Alguien está entendiéndome? Ese es Timoteo, mi hijo, el más chiquito. ¿Cuándo era más chiquito? Era un muchacho tremendo y tuvimos una temporada con Pau que esto era una temporada de que el niño le encantó romper límites. Déjenme mostrar algunas fotos para que usted se dé una idea de lo que intento hablar. Mostrame la primera foto. El refrigerador no es para eso. Bueno, para él sí. Eso no había que usarlo así. Eso era lo único que no tenía que hacer, pero eso era lo que él hacía, porque le habíamos dicho que no lo haga, entonces él lo hacía. Mostrame la segunda foto. Una más y después voy a esa. Que hace un tiempito atrás. Sí, mi hijo tiene, creo que ¿cuántos huesos tiene el cuerpo? Bueno, tiene todos rotos, creo, y compuestos, ¿no? Ese muchacho, eso fue cerca de Navidad, le compramos un scooter y él quería ir más rápido de lo que el scooter iba, y el scooter iba a cierta velocidad, pero él dijo, ir muy rápido es demasiado poco, queremos más. Adrenalina pura el muchacho. Entonces, ¿qué hizo? Bajó el pie para ir más rápido en un scooter eléctrico. Cuando bajó el pie, iba más rápido, pero en un momento fue tan rápido que voló de cabeza. Estiró las manos para adelante, lógicamente al caer del mano se rompió las dos muñecas. Mostrame la que sigue, por favor. Esto fue hace muy poquito y andando también en patineta se rompió la muñeca, se cayó para atrás y se rompió la muñeca. Yo puedo contarle muchas más, no traje fotos porque si no los iba a aburrir con todas mis fotos. Una de las más locas cuando era chiquito era que Pau estaba limpiando la casa y lo puso a él con Nicole, chiquito, a mirar una película mientras ella terminaba de limpiar alguna parte de la cocina y le hizo palomitas de maíz. Al rato, Nicole, que la del medio, vino a buscar a la mamá porque el más chiquito se había metido una semilla de palomita de maíz en la nariz. Al hospital corriendo para que alguien de allá le saque la palomita de maíz de la nariz, si no le iba a salir una planta pero por otro lado.
corrió riesgo de que le cortaran la nariz, gracias a Dios se la pudieron sacar empujándole hacia abajo. Ese es mi hijo, él rompe límites. Le dicen que no y eso es lo que va a hacer. ¿Saben que cuando alguien rompe los límites, como le pasó a Adán y a Eva, como le pasó a Timoteo, hay dolor continuo? Porque entonces, ante cada situación graciosa que les mostré, eso era un pensamiento para mi esposa y para mí, porque ¿dónde estaba papá y mamá en ese momento? Podría contarle muchas más. Cuando era más chiquito aún todavía, se rompió el dedo jugando en la nursery de la iglesia, en el otro edificio, y al poco tiempo se subió a la silla, al revés de la silla, y se tambaleaba así porque le encantaba bailar arriba de las sillas. No me pregunten por qué, porque el papá nunca lo vio. Bailaba y de repente se cayó de cara. Como tenía un yeso, lo puso adelante y se pegó la boca con el yeso y se abrió el labio como 3, 4 puntos. Ahora mírenlo cuando viene, que tiene como un besito aquí atrás. Bueno, esas son las puntadas de la boca de Timoteo. Cuando uno rompe límites, el sufrimiento es continuo, porque me pregunto, ¿dónde estaba para cuidarlo? ¿Cuándo va a aprender que eso no lo tiene que hacer? ¿Cuándo se va a comportar como un nene, aunque sea más o menos normal? Porque este de normal no tiene nada. ¿Cuándo más o menos lo va a hacer? ¿Cuándo no le va? Por cierto, no le tiene miedo a nada. Bueno, a la mamá un poco, pero al resto de las cosas a nada. Entonces él anda en bicicleta y se sube en la patineta y se mete en el mar y se tira en el río y abraza a un oso y le patea a un perro. El hombre es así. Cuando alguien desobedece los límites, el dolor es para todos. Cuando tú pecas, no es que tú pecas y nada más. No es que Adán y Eva pecaron y nada más. Eso hasta ahorita mismo, lo venimos arrastrando como la gran consecuencia. Cuando tú te metas en un problema, en un pecado, cualquiera sea, tengas la edad que tengas, porque quizás algunos dicen, bueno, yo no estoy tan joven, yo no me metería en problemas como la juventud, aún viejito como estás, no importa, aún arrugadito como te sientes, si hay una naturaleza incómoda que tenemos adentro que nos tiende todo el tiempo a pecar. Acuérdate siempre que pecar es ponerse a la altura de Dios, querer ser tu propio Dios, hacer las cosas como tú crees que las tienes que hacer. Si eres alguien que hace las cosas como cree que las tiene que hacer, te estás volviendo como el diablo. Porque el diablo fue el único que quiso poner un trono similar a la altura de Dios. Te haces tu propio Dios y literalmente estás en contra de su voluntad. Voy a terminar mientras los muchachos de la música pasan por acá para tener la comunión en esta tarde. Lo que debería preguntarte para cerrar esta idea es, ¿en qué área de tu vida estás considerando que eres una persona desconfiada? Y no desconfiado de otros, sino desconfiado de Dios. ¿En qué áreas de tu vida te consideras una persona que estás desconfiando? Porque cuando desconfías, estás confiando en ti mismo o en otros. Cuando no confías en Dios, estás confiando en otros. Qué grave se escucha eso. Cuando no confío en Dios, estoy confiando en otros o estoy confiando en mí mismo. ¿Sabe cuánto cristiano ateo hay en el mundo? Más de lo que usted se imagina. ¿Sabe cuánto cristiano que no cree en el Cristo que le puede resolver, sanar, proveer, cuidar, proteger, existe dentro del cristianismo? Muchísimos. Dije que iba a terminar con esta pregunta, pero antes de eso, vamos por último a Génesis capítulo 3, versos 8 y 9. Déjenme cerrar esta idea con este pasaje. Dice el pasaje 8 y 9, el verso 8 y 9 del capítulo 3. Entonces el hombre y su esposa, oyendo el sonido del Señor, que mientras caminaba en el jardín, en el fresco del día, se escondieron del Señor, lo habíamos mencionado antes, entre los árboles del jardín. Pero el Señor los llamó al hombre, ¿dónde estás? Y aquí es donde están las buenas noticias. Aunque nos escondamos de Dios de manera avergonzada y temerosa y preocupada, Él todavía sigue insistiendo
en buscar a Adán y a Eva para mantener una conversación saludable como la que a él había creado originalmente. ¿Me siguen? Adán y Eva pecan, Adán y Eva comen del árbol prohibido, Adán y Eva hacen lo que no tenían que hacer, Adán y Eva se esconden ahora sabiendo lo que era la vergüenza, pero Dios todavía sigue buscándolos en su vergüenza para volver las cosas a su origen. Dios todavía siguió buscando a Adán y a Eva para conversar como siempre lo hacían. Síganme con la idea. ¿Dios sabía que Adán y Eva habían comido del fruto? La pregunta que Dios le hace a Adán y a Eva es porque Dios no sabía. Era porque había que conversar de algo que Adán y Eva no querían conversar. Dios tendría que preguntar, ¿en dónde estás, Adán y Eva? Estamos acá detrás del árbol grande, ¿no nos ves? No había necesidad. Estamos hablando de Dios, el que los creó, el que sabía exactamente lo que iban a hacer. Pero insisto en esto, aún así todo, Dios siguió conversando con ellos e intentando mantener una relación como la que había mantenido antes de esto que se conoce como la caída del hombre. Dice en segundo lugar que hubo un acto de Dios de gracia cuando les consiguió pieles para que ellos ahora se taparan porque habían sentido vergüenza porque estaban desnudos. No era la primera vez que estaban desnudos, habían estado desnudos siempre. Sin embargo, a partir de este momento ellos sabían que estaban desnudos y comenzó ¿qué? La vergüenza. ¿Se acuerdan? Uno de los primeros dos pecados de la humanidad. La vergüenza. Y entonces Dios provee de pieles de animales, dice la Biblia. De pieles, dice la Biblia. Algunos teólogos dicen que esta es la primera vez que se derrama sangre o se mata a alguien, a un animal. Luego el animal y la muerte y la sangre serían símbolo por todo el Antiguo Testamento que luego culminaría con Cristo, que es el sacrificio más maravilloso recibido. Algunos dicen que este fue el primer animal muerto, el primer derramamiento de sangre para tapar el pecado del hombre. Dios mismo se encargó de que ellos tuvieran sus primeras hojas, su primer taparrabo. Porque Dios mismo se iba a encargar justamente de tapar lo que ellos consideraban malo. Dios quiso conversar con ellos y Dios quiso tapar aquello que ellos habían hecho mal. Como hasta el día de hoy. Dios quiere conversar contigo y todavía te quiere ofrecer su gracia tapándote tu pecado para que veas cómo Él te hace libre como ningún otro jamás en la vida. Ponte en pie conmigo, por favor. ¿Saben que vestir a alguien en el Antiguo Testamento tiene mucho valor? Porque vestir a alguien era herencia, como desvestir a alguien era deshonra. En el Nuevo Testamento, cuando los reyes peleaban batallas por terrenos y por tesoros, los reyes, a la hora de perder su batalla, no solo eran destronados, sino que eran desvestidos. Se les sacaba la corona, se les sacaba el atuendo, porque no era más rey. Ahora ese vestido iba a manos del rey que le había conquistado el terreno. El que era rey ahora estaba desnudo porque no tenía más herencia. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Cuando él vuelve y se acerca otra vez a la casa del padre, lo primero que el padre hace es decirle a la servidumbre: pónganle ropa limpia, pónganle ropa nueva, porque él piensa que no tiene herencia, pero yo se la devuelvo. Él piensa que no tiene ninguna herencia, él piensa que su fin es entre los cerdos, él piensa que su fin es ser una persona olvidada y desheredada. Y el padre dice: no, pónganle ropa porque yo le doy herencia otra vez. Él es mi hijo. Si eres consciente
si somos conscientes. Y podemos pensar un poco en dónde estamos pecando, en qué área de la vida estamos luchando. Me cuesta tanto a veces confiar que Dios va a hacer algo, sobre todo cuando me desespero. Saben, soy una persona muy ansiosa en cuanto a ver a Dios obrar. Me encanta ver a Dios obrar. Me encanta que la gente reciba, que la gente aprenda, me encanta que la gente lea, me encanta que la gente realmente viva una vida de victoria. O sea, soy una persona muy bien intencionada, pero soy ansioso. Mi intención es buena, pero yo te quiero ver cambiar hoy. Yo no te quiero ver que otra vez caigas en lo mismo el año que viene o en 3 meses. Es más, yo quiero que mañana, lunes, cuando te levantes a las 6 de la mañana, ya la tengas armada. Amén. Sí, así soy yo. Pero saben que las cosas no son así. Las cosas son como quiere Dios, no como quiera yo. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, ¿qué me pasa? Me pongo ansioso y me frustro. Entonces busco un culpable. ¿A quién le corto la cabeza? A ver, ¿por qué comí del fruto? ¿Fue culpa de Esther? No, fue de Luis. No, seguramente fue Mauricio. No, es mi esposa la que tengo. No, tengo que orar más. No, seguramente no estoy ayunando como es correcto. No, tengo que comprarme otro nuevo libro. No, seguramente tengo que usar corbata, porque ven que los pastores serios usan corbata. No, seguramente lo que tengo que hacer es dejarme el pelo corto. No, tengo que dejarme el bigote mexicano, comprarme un cinturón con hebilla para que la gente me tenga miedo. ¿Ven? Entonces yo empiezo, y mi cabeza... ¡oh! Y después de que armo toda esa nube de pensamiento, me doy cuenta que estoy pecando. Gracias a Dios por el Espíritu Santo me doy cuenta que estoy pecando, porque estoy diciendo que estoy haciendo las cosas a mi propia cuenta, a mi propio parecer, a mi manera, hago lo que yo quiero. Entonces, por un lado, le oro a Dios y renuncio, Señor, haz tu obra, la iglesia de Bridge, los hermanos son tuyos, y por otro lado, los quiero matar a todos. Quisiera ser, sí, bueno, ¿puedo confesar mi pecado o no? Por otro lado, quisiera agarrarlo a aquel que tiene problemas y quisiera agarrarlo del cogote así y jalarlo poquito y hasta que suene el huesito para que quede así. Claro. Hoy quisiera meterme en la vida del otro para decirle, no lo tienes que perdonar. Si no lo perdonas se van al infierno los dos. Tú por tonto y la otra por tonta y todos tontos y me encantaría meterme en la vida. Entonces me entrometo, eso no es así, eso no está bien. Eso no es sano, eso no es Dios, ese soy yo, esa es mi humanidad. Y entonces quiero hacer un trono, quiero hacer un trono a la altura del trono de Dios. Quiero que mis hijos cambien. Yo quiero que mi hijo más chico se porte bien, que sea predicador, que toque la música, que la niña del medio sea monja, que la más grande se casa a los 40 años. Eso es todo lo que yo quiero para mi familia. Sí, porque para el que no sabe, mi hija Karen, que tiene casi 20 años, se va a casar a los 40. Está condenada a casarse a los 40. Y es cancelado, sí, es verdad. Entonces, a ver, y miren, no tengo por qué decirlo, y si no confían en mí, están en todo su derecho. Miren, yo no fumo, yo no bebo, no golpeo a mi mujer, soy una persona trabajadora, honesta, dentro de lo normal, no consumo ninguna cosa fuera de lo normal en cuanto a comida, no me drogo, soy una persona buena, soy un buen tipo. Amén. Pero de vez en cuando me quiero parecer a Dios. Y no es porque sea argentino. Es porque quiero tener control de las cosas. Es porque mi humanidad es pecaminosa, mi humanidad es caída. Y cuando veo que Dios se tarda, cuando veo que Dios no lo hace a mi manera y que Dios se tarda, yo digo, Señor, tantas cosas por hacer. Déjamelo a mí. A esto, déjamelo a mí. Entonces ¿me explico? Y me pongo en el lugar de Dios y subo mi trono al trono de Dios y creo que soy más vivo que Él y que pienso mejor que Él
Oren por mí, por favor. Estoy perdido. Pero me consuela pensar de que en esta tarde, con la comunión, símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, Él me invita otra vez a hablar conmigo. Él baja para charlar conmigo otra vez. Y Él baja otra vez para decirme, si hiciste las cosas mal, estoy aquí para taparte, no para avergonzarte más. Estoy aquí para darte herencia, no para dejarte afuera. Estoy aquí porque te amo, porque sé que te equivocaste y que hiciste lo que no te dije que hicieras. Y el único arbolito que te dije que no, eso lo hiciste, pero ahora tienes gracia. De todas maneras puedo hablar contigo, de todas maneras te puedo cubrir de tu pecado y de todas maneras te puedo invitar a que te sientes en la mesa. Amén.